Muy buenos días para todos y un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada el trámite del proceso contencioso administrativo a la luz del decreto 806 del 2020, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Contencioso Administrativo. Con ocasión de la pandemia de COVID-19 y las medidas tomadas para prevenir su contagio en el territorio nacional, se evidenció la necesidad de implementar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en las actuaciones judiciales para de este modo garantizar el acceso a la administración de justicia y asimismo los postulados del Estado Social de Derecho. En tal sentido, como medida frente a los efectos de la pandemia a través del Decreto Ley 806 del 2020, el Gobierno Nacional adoptó algunas medidas para garantizar el acceso a la administración de justicia a través del uso de medios tecnológicos. En la presente conferencia se analizará el trámite del proceso contencioso administrativo en el marco de las disposiciones establecidas en el decreto ya mencionado, con el fin de contribuir a la generación de buenas prácticas para el uso y aplicación de la virtualidad en el ejercicio de la labor jurisdiccional. El día de hoy, nuevamente, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Guillermo Poveda Perdomo, abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Bolivariana, Derecho Comercial, Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Bogotá. Se ha desempeñado como magistrado auxiliar del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado del Tribunal Administrativo del Huila en descongestión. Actualmente el doctor se desempeña como juez noveno administrativo de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Guillermo Poveda Perdomo, bienvenido. Es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa Moreno, a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Agradecimiento a la doctora Mónica Alexandra Cuellar Pineda, quien ha hecho la presentación. A todas las personas que se encuentran conectadas, muchas gracias por la confianza que tienen en las actividades académicas que realiza la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y por supuesto los agradecimientos a ese equipo formidable de la Escuela Judicial que encabeza la doctora Marilucero, porque con todas las limitaciones que tienen, sin embargo, hacen una labor tan importante para el sistema judicial colombiano. Debo anunciar que es tan novedoso lo que sucede con el decreto 806 que seguramente lo que hoy se hable solamente servirá para que surjan muchas inquietudes y posteriormente con quienes habla o con otra persona habrá que resolver muchas de las preguntas que seguramente se quedarán sin ser contestadas porque el tiempo no nos lo va a permitir. Esta presentación que me va a servir de guía fue principalmente preparada por la doctora Victoria Quiñones, muy conocida, magistrada del Tribunal Administrativo de Magdalena, quien es un puntal muy importante dentro de la formación de la escuela y que lidera en este país lo que tiene que ver con las TICs. En efecto, ella ha sido una pionera en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en esa región del país y en ese despacho como tal.
Además, actúa con tal generosidad que comparte todo lo que ella va logrando adaptar para el desempeño judicial con todos los servidores y todos los litigantes que así lo deseen. Dicho lo anterior, debo entonces centrarme ya, como dice la primera diapositiva, sobre el contexto para interpretar el decreto 806. Para efectos del desempeño que tengamos nosotros para el uso de las reglas que hay en el decreto 806, debemos decir un par de cosas primero. Una es que normalmente los cambios que se hacen en las legislaciones, si es de gran calado, como sucede con el decreto 806, tienen la vocación de tener vigencia a largo plazo, a 6 meses, a 1 año, a 2 años. Entonces, un código normalmente se expide para que entre en vigencia con un buen tiempo posterior para que las personas puedan irse adaptando, estudiando, analizando las nuevas disposiciones y poder darle una aplicación más precisa con mayor acierto de verdad. Eso no es posible en condiciones de pandemia. Por lo tanto, con este decreto tuvimos que arrancar una revolución en la forma como se adelantan los trámites en todas las jurisdicciones, en todos los despachos, y con ello estoy anunciando que todos debemos tener un poquito de cierta consideración, por ejemplo, los jueces con respecto a los abogados, los mismos abogados con respecto a los jueces, para efectos de entender que estamos todos lanzándonos cuando se expide el decreto 806 a un mundo completamente novedoso. No obstante que nosotros teníamos cierta, digamos, legislación como las que están allí, reglas generales, la ley 527 de 1999 en relación con el mensaje de datos y documentos electrónicos, que era pionera realmente en el país, y la sentencia C-662 de 2000 de la Corte Constitucional, cuando en el análisis le da a esos documentos una equivalencia funcional, que cumplan la misma labor, le reconozcamos el mismo valor probatorio que los documentos, claro, que estábamos acostumbrados nosotros al papel, al físico. También está la ley 1341 del 2009 sobre tecnología equivalente, el decreto 2364 de 2012 sobre firma electrónica, que son normas que también en su momento fueron objeto de preocupación. ¿Qué pasa si esa firma es plagiada? Es más fácil, se estableció, plagiar la firma física de las personas que la firma electrónica. Son reglas de seguridad que mientras ganan terreno causan mucha angustia, mucha preocupación. En el Código General del Proceso, ya más recientemente, su artículo 103, consagró también lo del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en el CEPACA, código concomitante con el anterior, en el artículo 35, cuando se refiere a las peticiones de los ciudadanos, que puede ser en forma verbal, puede ser en forma escrita, consagra que cualquier medio tecnológico puede servir también para elevar peticiones. Y a partir del 54, este código se refiere a los medios electrónicos en el procedimiento ante la administración pública. Esas reglas especiales, digamos, en el sentido que tienen que ver con aspectos de la tecnología, se complementan también sobre ese particular con los fines que están previstos en el decreto 806. Por una parte, una de las finalidades es la implementación de la tecnología, tanto de la información como de las comunicaciones, para efectos de la administración de justicia. Lo segundo es que aspira que con esas normas se contribuya a agilizar los trámites tanto de la administración como de la justicia. El tercer aspecto, y este es de la esencia de lo del decreto, que
tiene que servir para la interpretación de todo lo que tenga que ver con este asunto, es que se debe flexibilizar la manera como las personas acudan a los despachos judiciales. Porque si una de las maneras como se estaba expandiendo la pandemia era por el contacto entre las personas, pues habría que minimizar en lo posible el contacto, que las personas tuvieran que acudir a los despachos judiciales, que los abogados tuvieran que ir a los despachos judiciales, para poder que se permitiera que no se diera esa interrelación entre las personas, pues habría que flexibilizar la atención. Y finalmente, de esta actividad judicial nos servimos muchas personas como nuestro medio de trabajo, nuestra fuente de la capacidad económica para llevar a nuestros hogares el alimento y cubrir las necesidades familiares. De esa manera, entonces, el decreto 806 estableció que con él se buscaba contribuir a la reactivación de la economía del país en este sector de la justicia. Pero también para interpretar el decreto, además de lo que acabo yo de decir de la circunstancia tan particular de que nos cambian una revolución de la noche a la mañana, nos cambian el chip que teníamos del funcionamiento, esas reglas especiales que entendemos nosotros que corresponden a lo que el decreto estableció como señales de él, es decir, en el artículo primero, cuando fija los fines de la norma, ahí está el aspecto teleológico del estatuto, pero también tenemos que tener entonces en cuenta que eso no vino a barrer todo el derecho, por lo tanto hay que armonizar lo que está en el decreto, las circunstancias especiales de su interpretación, con principios del campo de aplicación, en especial en asuntos particulares, por ejemplo, en lo laboral y la seguridad social, que es el gran grueso, digamos, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y finalmente, a lo que se ha dicho, debemos tener presente que en la interpretación de las disposiciones debemos considerar el efecto útil de la norma. Ningún estatuto, ningún código va a ser considerado perfecto por unanimidad. Siempre va a haber observadores, críticos, quienes consideran que estas normas, había algunas que eran inconstitucionales, asunto que ya se resolvió por la Corte Constitucional de que sí son constitucionales. El acceso a la administración de justicia debe ser un norte para que los jueces estemos facilitando esa justicia que llegue a todos los usuarios. Así como se establecen los criterios de interpretación por allá en los artículos 28 a 30 del Código Civil para todas las disposiciones legales. En este caso, ese criterio de la historia fidedigna de su establecimiento que está en el Código Civil como criterio de interpretación de normas, sí que es útil aquí, porque aquí es donde vamos a tener que ser considerados con todas las demás personas que interrelacionamos en la administración de justicia, porque estamos abocados, como repito, a una revolución en lo que hemos desarrollado. Este juez, quien les habla, empezó a ejercer cuando ni siquiera se conocían los computadores. Entonces todo ha sido un cambio, una revolución en mi vida, pero nunca había sido tan sorpresiva como lo que ha sucedido con esta pandemia. Ok, y entonces vamos a abordar algunos de los temas que tiene en el decreto para avanzar y tiene que ver con condiciones nuevas de la demanda. Dice el decreto que en las demandas se indicará el canal digital. Empecemos por recordar que cuando estaba utilizando esa expresión canal digital es una expresión muy amplia. Es decir, que usted puede utilizar el WhatsApp, el video, lo que corresponda
video, al concepto de canal digital, y entonces usted puede utilizar todas esas herramientas que la tecnología hoy permiten emplear para dar a conocer documentos. Dice que la demanda entonces debe indicar el canal digital donde deben ser notificadas las partes. Como suele suceder, se notifica las partes, los representantes, los apoderados, donde pueden ser convocados los testigos, donde pueden ser citados cualquier tercero que deba ir al proceso que necesite. Y si no, viene la necesidad de inadmitir la demanda para que se cumpla con ese requisito. Es una nueva condición para el escrito que estábamos nosotros acostumbrados a ver, que había que elaborar un libelo en el cual se indicaran los requisitos formales de los respectivos códigos, el Código General del Proceso o el Código CEPACA o en el Código de Procedimiento del Trabajo también, unos requisitos especiales se ha modificado. Que también debe contener los anexos en medio electrónico, ya no es el físico que entregaba copia para cada uno de los traslados, copia para el archivo del despacho. No hay necesidad de papel, porque precisamente hoy lo que se está es acudiendo a la tecnología, por lo tanto, así ha de hacerse. Dice que las demandas se deben presentar a las direcciones del correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga. En ese momento había que someter a un nuevo reto al Consejo Superior de la Judicatura, que bastantes retos mantiene, con solo tratar de conseguir recursos para la rama judicial ante el que maneja la plata en este país. Ya eso es suficiente para que ellos tengan mucho sacrificio para adelantar, y ahora tenían que poner al día mucha tecnología para que funcionaran los juzgados, porque sin eso no se podían mandar los mensajes de texto ni se podía presentar la demanda al juzgado. De las demandas y los anexos no es necesario acompañar las copias físicas ni electrónicas para el archivo del juzgado ni para el traslado. Todo eso obra de todas maneras en el mundo ese cibernético. Y adicionalmente debemos tener presente que los documentos que no tenga una persona en cualquier despacho podrá hacer. Por allá el artículo 4 habla de los expedientes, y entonces se refiere a que todos los sujetos procesales deben colaborar proporcionando por cualquier medio las piezas procesales cuando se requiera. Por lo tanto, hay dos criterios ahí que se combinan. Un criterio práctico, porque el que las tenga los documentos los facilita, y entonces no nos vamos a poner a demorar en trámites como en la reconstrucción de un expediente o algo, porque todo el mundo puede colaborar con la entrega de documentos. Y adicionalmente, algo que es muy importante, la aplicación efectiva del principio de la buena fe. No podemos seguir desconfiando de todo el mundo si lo que establece la Constitución es la presunción de la buena fe. Debemos sancionar a quien falte a su deber, pero debemos mantener la presunción en forma efectiva. En consecuencia, estas reglas lo que hacen es contribuir a ese propósito. Otros requisitos de la demanda tienen que ver con que el actor de la demanda debe enviarle, al mismo tiempo que está presentando demanda, debe de enviársela a la parte contraria con los anexos que está anunciando y que está aportando para su demanda y al juzgado. Y cuando solicite medidas cautelares, obviamente no habrá que acudir a ello, porque las medidas cautelares que son previas tienen por finalidad sorprender al demandado. Por lo tanto, no se le puede anunciar que se va a tomar la medida cautelar. En esos casos ya obra la misma excepción que con nosotros hemos venido conociendo por allá desde la ley 105 de 1931. Ahora,
hay una fórmula para el caso de no conocer el canal digital de la parte demandada. Entonces, como hay personas y hay lugares de este país donde posiblemente ni siquiera los juzgados tienen cómo hacer efectivo la aplicación del decreto, serán muy pocos, pero hay pueblitos donde seguramente no lo hay. Entonces, en esos sitios se envía de manera física, como lo hemos venido haciendo. También la demanda con los anexos. ¿Qué hace que eso nos evidencie la permanencia de las reglas anteriores para aquellos asuntos en los cuales no sea aplicable este decreto? O sea, mientras no sea posible, como todo criterio de las obligaciones, a lo imposible nadie está obligado, no es posible obligar a alguien a que le dé una dirección digital a una persona que no la tiene. Por lo tanto, se libera de esa carga procesal. Ahora, como van evolucionando las cosas en el mundo moderno, así como los ciudadanos siempre tienen un domicilio, incluso aquellos que son habitantes de la calle, tienen por ley un domicilio. Allí donde residen, eso se tiene por domicilio. En el Estado colombiano seguramente, o los estados en general, podrán llegar algún día a establecer dentro de esas condiciones de los atributos de la personalidad el domicilio digital, algo que puede sonar un poquito extraño, pero que seguramente vamos a llegar por allá, al ritmo que va el desarrollo de la tecnología de este país. Vamos a llegar allá más pronto de lo que se imagina uno en este momento. Por otra parte, en relación con esa manifestación de que no tiene el canal digital, el decreto lo que establece es que se debe afirmar bajo la gravedad del juramento que la dirección electrónica o sitio suministrado para notificar a los sujetos procesales corresponde al utilizado por la persona a notificar. Pero además de eso, dice la norma que informará la forma como lo obtuvo y a llegar a las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas. Y entonces allí lo que tenemos en cuenta es lo siguiente. Uno, con base en lo que habíamos dicho anteriormente, si no tiene la dirección electrónica, pues no obtendrá manera de afirmar bajo juramento que hay una dirección y tampoco va a informar que obtuvo documentos. Esto es solamente para cuando, como seguramente en la mayoría de los casos, la persona sí tiene una dirección electrónica. Y por otra parte, además de que la persona tiene una dirección electrónica, si ha habido comunicación a través de ese medio, de ese canal, pues aporta, por ejemplo, copia de ellos para poder que se practique, para acreditar que efectivamente le corresponde a esa persona ese medio de comunicación, para que a través de él se le comunique, se le notifique después la admisión de la demanda y se conforme el proceso una vez se integre la parte demandada. Entonces, este canal va a tener esa utilidad de ser, digamos, vinculante para la persona cuando le haya servido con anterioridad de medio de comunicación con la persona. Ahora, es posible que las condiciones en las cuales ha existido la comunicación no permanezcan en el tiempo iguales. Por ejemplo, alguien puede tener un medio, un correo, pero lo dejó inactivo hace 10 años, 15 años. En esa circunstancia, el juez tendrá que ponderar que si es una dirección electrónica, llamémosla abandonada, útil para estos fines de enterarlo de lo que está sucediendo hoy, y mucho menos en medio de las circunstancias de la pandemia. Por lo tanto, como advertí desde el principio, la interpretación que se haga de lo que está previsto en las normas no depende tanto de la redacción de ellas, sino el criterio que nosotros apliquemos para respetar el acceso a la administración de justicia, pero respetar el derecho de contradicción, para aplicar los principios, que el de la buena fe, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que, a través de todas estas reglitas, no desenfocarnos de esos principios.
Hablando de unos requisitos adicionales de la demanda, está el si hubo inadmisión de la demanda. En ese caso, cuando se presenta el escrito de subsanación por haberse inadmitido la demanda, se debe enviar por ese medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Y aquí es importante tener en cuenta que hay muchos casos en los cuales la demanda fue presentada antes de la vigencia del decreto y entonces para algunas personas será la aplicación de las reglas de la vieja ley 153 de 1887 en el artículo 40 con la modificación que se hizo en el Código General del Proceso en el artículo tal vez 624. Y la otra opción que tiene que ver con que hay que, por condiciones especiales de la pandemia, darle aplicación a rajatabla a las nuevas reglas, así la demanda ya se haya presentado con anterioridad. Lo otro que tenemos que ver es la subsanación por excepciones, porque es posible que la persona que presentó su demanda le presenten unas excepciones y le digan, usted cometió tal equivocación, se erró en tal cosa. En tal evento, la persona que presentó su demanda y que comparte la objeción que se le está haciendo, debe proceder a la subsanación. Tiene 3 días para hacerlo, debe corregir su demanda y de esa manera, entonces, el proceso va a dejar de tener algo que más adelante puede traer consecuencias desfavorables para el buen éxito del mismo. En cuanto a memoriales, oficios, comisorios, también el decreto, 806, hace referencia a su reconocimiento, porque es que hoy día, con el avance para poder que sea efectivo el sistema, las TIC, es indispensable reconocerle ese valor, es indispensable que dejemos de contar o de sospechar siquiera sobre esos documentos y quien considere que está siendo objeto de un fraude, un engaño o algo, tendrá que denunciarlo, tendrá que ponerlo en evidencia y tendrá que demostrarlo para poder que pierda la confianza. La misma confianza que le tenemos hoy día a los escritos, hay que tenérsela a estos documentos de texto electrónico. Ahora, dice como regla que cuando la parte presenta un escrito que debe correr traslado a los demás sujetos procesales, mediante la revisión de la copia por un canal digital se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los 2 días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente. Tengamos en cuenta que el concepto de traslado obedece a que se quiere dar a conocer a una persona, a alguien, lo que ha hecho otra para efectos de un proceso judicial. Si se trata del juez, se da a conocer mediante notificaciones, un régimen diferente. Pero si se da a traslado, hablamos entonces de que son documentos, son actividades que realiza otro sujeto procesal diferente al juez. Entonces puede ser la otra parte, puede ser lo que hace el perito. De esas cosas es que se da traslado. Pero entonces observe cómo la finalidad del traslado es dar a conocer lo que ha hecho otra persona y ya se le remitió. Entonces, no es que se prescinda del traslado como tal, sino que es que el traslado ya se surtió. Aquí lo que cambia es el criterio para hacer el traslado. Ahora es una carga para la parte hacer el traslado. La parte tiene que acreditar que remitió la copia. Es decir, cuando a nosotros nos acredita ese envío, es que se tiene hecho el traslado. Ahí sucedió ya el traslado. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el traslado
que normalmente es así, concede unos días, un término. Entonces lo que la norma está concediendo son 2 días para que se considere efectivamente hecho el traslado como tal, y el término que se haya concedido entonces empieza a correr a partir del día siguiente, es decir, al tercer día del envío del traslado. Aquí tenemos entonces que considerar en este aspecto lo siguiente. La persona que hace la revisión del documento a la otra parte hace una función que antes estaba a cargo del secretario, o a veces unos traslados que el juez mediante providencia se hacía. Si ahorita el traslado, por ejemplo, de la admisión de la demanda, el juez lo ordenaba, ahora lo está haciendo la misma parte. Eso nos da a ver cómo es de trascendental el estricto cumplimiento del traslado, que si dice que van 10 documentos, debe remitir los 10 documentos, porque si no hay ilegalidad y se estaría entonces engañando a la contraparte, quien se defiende solo de una parte de lo que ella tenía derecho a ejercer su derecho de defensa y de contradicción. Y además, que es la esencia por la cual él, como va a hacer la defensa sobre eso, va a pedir pruebas o va a objetar pruebas, va a intervenir en términos generales. Por ello es fundamental que la lealtad de la parte, la buena fe de esa parte, sea completamente exigible por parte de los funcionarios también. Los secretarios, los funcionarios que hagan sus veces remitirán las comunicaciones mediante mensajes de datos. O sea, no es solamente la actividad del juez, sino toda la actividad de quienes intervenimos en los trámites de un proceso. Así como el juez, así como las partes, también el personal del despacho para poder hacer revisión de datos a correo judicial. La forma de obtener las direcciones para notificar. Está previsto que la autoridad judicial de oficio o a petición de parte podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las cámaras de comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en página web o en redes sociales. Tenemos nosotros allí, entonces, un amplísimo campo en el cual obtener direcciones para todos. Bien sea porque esa iniciativa de los funcionarios o es iniciativa de la parte. Y esa información, como esa información va a ser normalmente pública, como la que reposa en las cámaras de comercio, donde, por ejemplo, en la labor ellos hacen una función a nombre del Estado, es una descentralización por colaboración que ellos cumplen. Allá verifican, por ejemplo, la legalidad de una escritura pública de constitución de una sociedad, y entonces, así como hay otros requisitos, tiene que estar establecido junto al domicilio de la sociedad, donde va a recibir notificaciones judiciales. Y ese dato es vinculante. Esa persona jurídica no puede decir, no, es que nosotros teníamos otra dirección para esos fines y no nos enviaron a esa dirección, sino a la que estaba en la Cámara de Comercio. Pues esa dirección es la vinculante. El registro que aparece en la superintendencia y las demás entidades públicas no es reservado. El registro se hace para fines de publicidad. Y la publicidad es, así como la notificación personal, la publicidad es lo que hace que se produzca efectos jurídicos los actos que se registran. Entonces, un acto de comercio que se ordena que debe ser objeto de registro, produce sus efectos jurídicos, y lo que llamamos nosotros oponibilidad es oponible cuando ya se hace público. Antes no, antes está en reserva, está escondido para los demás, solo para los que intervinieron en ese acto se tiene por sabido, pero no para las demás personas. Entonces, fíjese cómo puede obtenerse a través de personas privadas o en las páginas web. Las redes sociales, que hoy día casi todos tenemos acceso o estamos vinculadas, unos más, otros menos, van a ser una fuente
para obtener entonces información valiosa para efectos de hacer las notificaciones. Esa es una norma que pareciera obvia, pero que sin registro especial del legislador, digamos, era cuestionable, había objeciones y cosas. Ahora tenemos una referencia a deberes de los abogados. Bueno, entonces miren ustedes cómo surge el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura. Todo abogado tiene que estar inscrito allí para que dé su dirección electrónica. La nueva dirección de la vida moderna, como decía yo, es posible que más adelante sea el domicilio virtual. Se debe identificar el canal elegido para realizar todas las actuaciones, es decir, el canal va a decir el abogado, yo quiero que me manden a mí las notificaciones al WhatsApp, tal. O quiero que lo hagan por Facebook. Esas indicaciones que haga el abogado hace parte de sus deberes hoy día. También es deber de todos los sujetos procesales realizar las actuaciones y asistir a la audiencia y diligencias a través de medios tecnológicos. Claro, porque antes el deber era la concurrencia física. Si no está permitido el acceso a las sedes judiciales, ni siquiera para los servidores judiciales, pues tampoco lo iba a hacer para los abogados. Por tanto, había que resolver eso permitiendo que se hiciera a través de la virtualidad y adicionalmente decirle, pero también la obligación suya es enviar todos sus memoriales, dar la dirección, como ya estaba anteriormente, para recibirlas de las otras partes o los otros sujetos procesales y además el deber de asistir a través de medios tecnológicos. Vea cómo esto para nosotros en las ciudades es obvio, pero esto puede ser difícil en las pequeñas poblaciones donde tal vez ni siquiera el Estado tenga el acceso tecnológico, donde pueden no existir las condiciones de oficinas de abogados con tal infraestructura para esos fines y entonces habrá que hacer uso de lo que está previsto también en la norma y es acudan a las personerías, a las dependencias públicas donde pueden prestarle alguna colaboración para que se logre ese fin. Dice también que para el efecto deben suministrar a la autoridad judicial competente y a los demás sujetos procesales los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite. Si la parte demandada también le quiere enviar algo a la parte demandante, por eso es que el demandante debe señalar a qué canal digital sea que le envíen esas cosas. Ese canal digital para los fines del proceso también va a ser útil porque solamente si no se lo remiten a esos canales digitales señalados por la persona para recibir las comunicaciones, las notificaciones, etcétera, podrá aducir que no se le ha respetado el debido proceso o que no se le dio la oportunidad para reconocer algo. Ahora, para enviar a través del canal digital elegido un ejemplar de los memoriales o actuaciones que realice simultáneamente con copia interpretada al mensaje a la autoridad judicial. Fíjense cómo cuando le está enviando el abogado antes dirigía sus memoriales, los entregaba al juzgado, el juzgado se encargaba de dar traslado o lo que correspondiera. Ahora cada parte tiene que remitirle a la otra al tiempo que va a entregar al juzgado el memorial. Aquí tiene una expresión simultáneamente, pero es que en un mismo correo se puede dirigir a las diferentes direcciones electrónicas, entonces sí es simultáneo. Por lo tanto, es muy sencillo cumplir con ese deber en principio. Ya habíamos dicho sobre deberes de que desde su canal digital elegido siempre, desde allí se originarán todas las actuaciones y desde esto se surgirán todas las notificaciones.
mientras no se informe un nuevo canal. Eso es posible, que cambie usted su dirección, así como cambia hoy día el domicilio, cambia la residencia, pero entonces lo que importa es que lo reporte, porque si no, sigue vinculado con los mensajes que le envíen a la anterior dirección. Y es deber de los sujetos comunicar entonces por eso cualquier cambio, todo lo que tenga que ver con esa alteración, porque si no se siguen surtiendo válidamente en la anterior. Bueno, lo otro es un principio de lealtad procesal, la elegancia iuris. Todos los sujetos procesales cumplirán los deberes constitucionales y legales para colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio público de administración de justicia. Ya había hecho mención a que deben proporcionar por el medio que sea posible las piezas procesales que se encuentren en su poder y que se requieran para desarrollar la actuación subsiguiente. Y vea que no importa a quién. Puede ser a la contraparte que necesita algo y que una de las partes lo tiene, debe compartirlo. Es un deber y fíjese que eso parte de la buena fe en los colegas. No es un juego de tabúes donde uno va a esconder la carta para ganar, no. Aquí vamos a ser transparentes. Esto en este momento me recuerda la conocida Ordenanza de 1895 o Código Klein o la Ordenanza Klein, donde lo más severo que se sancionaba era la falta de transparencia en la información. Aquella persona que podía tener el derecho, pero ocultaba algo relevante y llegaba a la prueba al proceso, ese perdía el proceso por no ser leal, porque en estos asuntos, en estos menesteres, si bien es cierto que todos los procesos tienen un alias, no debe depender como en el juego de los tabúes de la suerte, sino de que tiene el derecho. No es un asunto de habilidades por regla general, sino que tiene el derecho. Puede ser con habilidades, pero teniendo el derecho. Ahora, para los poderes, vean ustedes cómo es otro motivo de preocupación para muchos, que viene sin la firma. En una época se necesitaba la presentación del poder, se necesitaba la autenticación de ese poder, pero adicionalmente el poder debía tener, esto no le ha correspondido a los jóvenes, unas estampillas que producía el Estado colombiano y se le pegaban a cada uno al estilo de como se hacía con el correo. Tenía estampillas y eso le pegaba a cada hojita donde iba el poder y si no carecía de valor. Con eso tenemos nosotros entonces la situación de que hoy día no se requiere ni siquiera la firma que estábamos acostumbrados, basta la antefirma, no se requiere la presentación personal, no se requiere el reconocimiento, es algo supremamente práctico. Que puede haber riesgo de fraude en todas las posibilidades. Si lo hay con escrituras públicas, que son con todas las medidas de seguridad, con gente especializada en hacer controles, y lo hay, ese siempre es un riesgo mínimo, pero el legislador tiene que regular la mayoría de los asuntos y no puede detenerse en uno a uno de los casos. Eso le corresponde a las personas en el caso particular, concreto, cada juez, por ejemplo. Bueno, no se tiene que acompañar copias físicas para el juzgado ni para las partes de lo, porque si no, entonces ¿para qué la virtualidad? Por supuesto. Bueno, la norma trae la posibilidad de que empleados de los despachos judiciales hagan referencia a esos aspectos tecnológicos, hablen con las personas y digan, bueno, vamos a hacer una audiencia, la hacemos por Zoom, la hacemos por qué medio, cuál plataforma, etcétera, etcétera. Y esto fue algo que algunos jueces hicimos cuando salió este decreto. Llamar a los abogados a decirle, doctor, ahora con esto que cambió, la próxima semana sale en los estados exigiéndole a usted que cumpla unos requisitos, tal.
un mínimo de consideración con los abogados, porque también iban a ser sorprendidos, como lo habíamos sido todos los funcionarios judiciales, con la nueva regulación legal. Cuando se presenta la contestación de la demanda, que también se rige por los criterios que ya se he dicho, entonces hay que hacer el envío también en forma virtual de lo que se esté presentando, con los anexos que estén presentando, y cuando se presentan excepciones se da traslado, decíamos nosotros, por secretaría por 3 días, pero aquí, una vez el abogado acredita que se hizo lo del traslado, no hay necesidad porque está relevada la función secretarial. Bueno, obviamente que en el caso de la prueba pericial habrá que ser muy riguroso porque la prueba viene a ser el eje central del éxito o del fracaso de un proceso. Por lo tanto, habrá que extremar los cuidados. Ahora, para terminar, digamos lo siguiente, además de lo que he expresado, que yo creo que es lo más importante, que los funcionarios y los abogados seamos considerados con todos los sujetos procesales y debemos sorprenderlos. Tengamos en cuenta entonces, finalmente, que con el decreto 806 nos sorprendieron a todos, nos dieron un revolcón completo a la regulación normativa y que apenas estamos empezando a asimilar. Lo otro es que es una norma transitoria, quedó con vigencia para 2 años, en 2 años, que es cuando más o menos puede estar terminando la pandemia, podrá regresarse a la anterior normalidad, llamémoslo, o algunas de estas cosas, si se ve su conveniencia, deberían ser normas que se les dé permanencia, que sigan entonces rigiendo para el derecho colombiano, porque sin la menor duda hay muchas de ellas que tienen un aporte incluso en otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, donde hay tanta congestión en el tráfico de tantas personas que se tienen que desplazar, minimizar los desplazamientos para que no concurran a los despachos judiciales es un pequeño aporte al tráfico, y uno no concibe que el decreto 806 tenga otras consecuencias en muchos otros aspectos, no solo para la salud en relación con la pandemia, y no también, por ejemplo, para descongestión en la ciudad y cosas de esas. Bueno, yo creo que con estas observaciones solamente que sé que quedamos con un mundo de dudas, de inquietudes, de preguntas, que ojalá haya pronto otra capacitación en relación con el decreto 806 y cómo van produciéndose decisiones judiciales importantes, se incorporarán a una nueva charla. Muchas gracias a todos los que han prestado atención a esta conferencia. Han sido muy generosos ustedes por atender esta invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos a la fase de las preguntas. Primera pregunta, doctor. En una demanda presentada antes de la vigencia del decreto 806, ¿puede el juez exigir a las partes el cumplimiento de los requisitos procedimentales del decreto? Ok, eso tiene las dos posturas que realmente admiten ser plausibles las dos, pero yo me inclino porque sí se exija, pero de una manera donde no sea sancionando a la persona que cumplió con la ley en el momento en que presentó su demanda, sino que se le dé la oportunidad de hacer la adecuación. Entonces, puede ser que se admita la demanda porque cumplió los requisitos previos y se le dice, pero para poder avanzar ahora, usted haga el envío de los traslados, haga el envío de la demanda, con el deber, pero no sancionarlo, porque él sí cumplió con los requisitos en su momento. Siguiente pregunta, doctor. Con las nuevas disposiciones de este mismo decreto,
para demandar en proceso ejecutivo fundado en copia del título valor, ¿se estaría desconociendo las normas del Código de Comercio? Sí, creo que sin la menor duda, porque es que el decreto 806 lo que viene es a cambiar mucho de lo que teníamos nosotros de concepción. En el caso de los títulos valores, que son bienes regulados en el libro tercero del Código de Comercio, que es sobre bienes, nosotros sabemos que hay principios como es el de la incorporación, por el cual solamente teniendo el físico, el original, el acreedor puede hacer valer su obligación, y por eso se llevaba el título y no copia autenticada ni ninguna otra clase de copia al juez para la ejecución. Sin embargo, hoy día debemos aceptar que le corresponde a ese sujeto demandante la custodia del original, de permitir que otra persona vaya a cobrar ese mismo título en otra parte. Y allí se incide también entonces en otro principio de los títulos valores, que es el de circulación, porque queda atado el demandante que envió copia al juez a conservar ese título. Si le llegan a hacer, por ejemplo, una tacha de falsedad y tiene que llevar el título original a la audiencia de prueba, eso es evidencia de que él tiene que conservarlo, porque si no, va a perder toda opción. Ahora, el que vaya a hacer fraude, pues tendrá que ser sancionado penal y pues, de todos los medios, porque hay un fraude procesal. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo se le garantiza el derecho de defensa al demandado cuando no conozca el correo de notificación? Bueno, puede suceder que a las personas que por dejar inactivo el correo electrónico, o porque lo había cambiado, por ejemplo, 1 o 2 años antes, lo había cambiado y la persona que lo va a demandar no sabía de ese cambio, se tramita el proceso convencido de que se ha notificado y esa persona no ha abierto ese correo porque no volvió a consultar ese correo. Eso se puede demostrar. Hoy día, cuando hay irregularidades en la notificación del proceso de ejecución, se puede ir a la entrega, por ejemplo, de un bien, y en ese momento, si se demuestra que la persona no tuvo oportunidad de ejercer el derecho de defensa, todo lo anterior utilidad para que la persona tenga ese derecho de defensa garantizado. Por lo tanto, la diligencia del demandante tiene que consistir en que de verdad tenga la oportunidad de conocer la demanda, el demandado, para poder que se le notifique en legal forma. De lo contrario, se va a perder el esfuerzo para todos los sujetos procesales cuando al cabo de los años se establezca que no había sido notificado en legal forma. Nuestro agradecimiento especial al doctor Guillermo Podeda Perdomo por tomar de su tiempo para acompañarnos en esta mañana y explicarnos la importancia de capacitar a los jueces, los magistrados, abogados sobre el trámite del proceso contencioso administrativo en el marco de las disposiciones del decreto 806 del 2020, que surge como medida para apoyar y garantizar el acceso a la administración de justicia a través del uso de las herramientas tecnológicas indispensables para dar continuidad a los principios inherentes del Estado Social de Derecho. De nuevo, muchísimas gracias, doctor. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Doctor Guillermo, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.